El pasado miércoles 30 de abril, Fabiola Martínez visitó nuestro municipio para presentar su libro Cuando el silencio no es una opción, lo que nunca conté. Un relato en el que narra su testimonio como víctima de abusos sexuales en la infancia y con el que trata de ayudar a las familias a prevenir y atacar estas situaciones. Fabiola Martínez presentó su libro en las instalaciones del Teatro Manuel España junto a la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y la periodista Isabel Naranjo. Para la presidenta de la Fundación Quique Osborne, escribir este libro, dice, fue fundamental. Yo lo que he hecho ha sido volcar lo que he aprendido en la terapia a esas páginas para que otras personas puedan también verse reflejadas y ayudarse, ¿no? El testimonio de Fabiola es un testimonio personal que nos puede ayudar para saber cómo podemos pues interpretar esas señales y poder poner remedio ante esas situaciones. Los colegios y las familias son clave a la hora de detectar posibles casos. Es importante que todos los adultos que estemos alrededor o que tengamos algún tipo de relación con cualquier niño o niña, somos responsables de esa infancia. Y si el problema está en el entorno familiar, puede ayudar el colegio. Y si el problema está en el entorno escolar, ahí están los padres. La regidora mijeña, responsable también de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, recordó el trabajo que se realiza también desde el consistorio para combatir estas situaciones. Desde el Ayuntamiento de Mijas abrimos las puertas y tenemos un equipo de profesionales que tienen experiencia suficiente como para poder ayudar a todas esas personas, a esas familias que puedan tener la sospecha de que su hijo o su hija está ante una situación de acoso sexual, de bullying. Asimismo, destacó la labor del agente tutor en los colegios en relación a estos y otros casos y puso sobre la mesa el protocolo de salud mental del Ayuntamiento de Mijas. Hay que utilizar esos protocolos y ponerlos en funcionamiento y levantar esas alarmas, ¿no? Si un profesor está detectando que algo pasa, pues tiene que pasar a asuntos sociales para que una trabajadora social indague un poco a ver qué es lo que está pasando. Es responsabilidad de todos. Les dejamos a continuación con la presentación íntegra de este libro. Creo que vamos a hablar de un tema muy sensible, pero como profesional y amiga que es, se ha prestado a que la liemos en la tarde de hoy para que todo lo que hablemos aquí sea algo, muy familiar, ¿no? Y sobre lo que se hable también aquí, pues que a cada uno le pueda servir para quizás ayudar a otras personas. Yo quiero agradecer a Fabiola por estar aquí en Mijas, por prestarse a mi llamada de tienes que venir a Mijas a presentar tu libro. Yo a Fabiola, antes de ser alcaldesa, pues la conocí en otras circunstancias, en su fundación de Quique, que ahora es como se llama. Y es una mujer que desde que la conocí, pues vi una mujer valiente, luchadora, con un propósito, y era visibilizar la situación de niños que como el suyo pues estaba pasando por circunstancias que afectaban a la familia. Fue y es una madre valiente que ha querido visibilizar las situaciones de familia, como en su caso ella, en la cual han dado esperanza para esos padres y madres que a veces no saben cómo atender situaciones tan complicadas como la de Quique. Desde entonces hemos hecho un camino, pues ella profesional también a través de la fundación, en la que ha ido avanzando y hemos ido también creciendo junto con Quique. Y es que Quique empezó siendo muy pequeño y ahora ya es un hombre cuya esperanza de vida le había determinado que apenas iba a durar pocos años, 2 años. Quique tiene 18 años ya, pero no se ha querido quedar aquí.
ha querido contar algo que tenía en lo más profundo de su ser y que ha condicionado también su vida. Algo que ha llevado en silencio, pero que como valiente que es, ha querido trabajarse. Y hoy lo hablábamos, ¿no?, en la comida. Cada uno de nosotros viene a esta vida, bueno, pues para conocerse y trabajarse en sí mismo. Y ella en ese camino pues lo ha hecho de una forma muy valiente. Con la presentación de este libro, Cuando el silencio no es una opción, y es algo que nunca ha contado, pero ella como mujer ha querido trabajarse para precisamente contar su experiencia y que su experiencia sirva de ejemplo para todas aquellas familias, padres, madres que tengan a hijos, hijas, o también personas que han vivido esta misma situación y que tengan la posibilidad de decir: no callo, quiero hablar de esta situación y quiero, bueno, pues pasar de alguna forma esa etapa en la que he ido silenciando. En mi etapa en la Secretaría General de Familia tuve la oportunidad de conocer a una asociación de personas ya adultas en la que habían sido víctimas de abusos sexuales cuando eran pequeños. Y es verdad que cada uno de ellos pues habían dado el paso decisivo a constituirse, pero no veían el camino muy fácil. Por eso es tan importante que desde las administraciones públicas, en este caso ahora a mí me toca desde el Ayuntamiento de Mijas, y quiero dar las gracias también porque estén aquí presentes tanto la concejala de Inclusión Social, que tiene la responsabilidad de trabajar con menores y también con las familias, y también ante el alcalde, porque estén aquí presentes y tomen también nota de cuáles son el camino que tenemos que hacer las administraciones para estar cerca de esas familias y de esas personas que han vivido situaciones, bueno, pues en muchos casos dramáticas. Pero lo importante de hoy es que sepamos identificar en qué nos tenemos que fijar para aquellos pequeños que están alrededor de nuestras vidas y que pueden ser víctimas de esos abusos sexuales. Nosotros desde la Concejalía de Inclusión Social y de Familia tenemos psicólogos y psicólogas que pueden atender perfectamente no solamente a esos niños y esas niñas, sino también a la familia para que puedan afrontar esa situación. Y aquí es el papel que tiene que desarrollar cada una de las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Mijas, para que entre todos podamos ayudar a quien está en una situación de indefensión o simplemente ante una situación que no sabe cómo abordar. Por tanto, yo quiero agradecer tanto a Isabel, amiga, pero profesional de la radio, y para ella quizá esta tarde va a ser una tarde muy especial porque estamos 3 personas que nos conocimos prácticamente en la misma época y en la que hemos caminado juntas también ante situaciones, bueno, pues cada una en su ámbito profesional. Y a Isabel le va a tocar esta tarde hacer de periodista y va a ser de la que le pregunte a Fabiola, ¿no?, algunas de las cuestiones de las cuales hoy pues espero que cada uno de nosotros nos llevamos para poder ayudar y para poder también afrontar situaciones de esta índole. Así que, Isabel, esto es tu historia, perdón. Muchas gracias a todos. Es para mí un honor estar con estas 2 personas aquí reunidas, a las que admiro y a las que conozco desde hace muchísimos años, aquí unos poquitos más que a Fabiola. Pero sí he de retrotraerme, creo que fue el año 2012 aproximadamente cuando nos conocimos. En mi caso yo tenía a mis hijos en una guardería en la que había un niño que estaba en la fundación de Fabiola. Entonces me llamó el director de la guardería contándome: oye, Isabel, hay una mamá en el colegio, la mamá de Miriam, que tiene a una niña con un problema, y dio la casualidad que venía a la fundación a hacer un taller a Málaga. Ana Carmen, a la que yo conocía desde mucho antes.
era vicepresidenta de la Diputación, era la responsable, entre otras áreas, de asuntos sociales, y fue el vínculo y la persona que nos abrió un poco las puertas entonces, ¿no?, de la Diputación, pues para hacer más visibles esos talleres y para llevar la voz de esos niños y de esas personas y de esas familias que en su día pues vivían una situación muy complicada y sin saber un poco a qué recursos no poder acudir. A partir de la fundación entonces de Bertín Osborne, ahora Quique Osborne, pues emprendimos ese camino al que alude Ana, un camino muy intenso, muy feliz y muy honrada de ser amiga de las dos. Hoy vamos a hablar del libro, vamos a hablar de su libro, un libro con un título muy simbólico, Cuando el silencio no es una opción. Y yo, como periodista de radio, un medio al que he dedicado pues toda mi carrera, 25 años, pues en radio el silencio es un mundo, un segundo puede ser una vida, con lo cual es muy simbólico, ¿no?, el aludir al silencio como herramienta y como argumento para plasmar pues unas vivencias muy intensas. Fabiola, ¿cómo resumirías y cómo le contarías a nuestros oyentes y a las personas que están aquí qué has querido plasmar en tu libro? Bueno, yo no puedo estar mejor acompañada por dos grandes amigas a las que quiero y admiro también. Quiero daros las gracias por estar aquí, a pesar de lo que está cayendo afuera, que ya tiene mérito, que habéis hecho el esfuerzo de estar. A ver, Luisa, ¿qué he querido plasmar en el libro? Pues muchas cosas, pero si pienso en algo en concreto, una de las cosas que me pasa mucho cuando la gente me ve por la calle y me reconoce es que se acercan y me dicen: te admiro mucho, eres muy valiente, eres fuerte, eres una madre luchadora. Y yo siempre pienso, si supieras de dónde viene todo eso. Lo que yo he querido plasmar en el libro es que todos podemos ser esa persona fuerte, resiliente. La vida no es fácil. No hace falta que tengas un abuso sexual infantil para que tu vida se condicione. Hay muchos factores que nos condicionan desde pequeños, ¿no? Quizás muchos han puesto el foco en ese hecho sobre mi libro, pues porque es la parte que más se conocía de mí. Mucha gente me ha dicho a raíz de leer el libro, ahora sí veo a la persona. La mayoría ven el personaje, la ex mujer de Bertín Osborne, la madre de Quique. Pero leyendo el libro, pues ven a una persona en la que se puede reflejar, porque yo no tengo superpoderes. O sea, quiere decir que sí, que he vivido unas circunstancias duras, no solo por el abuso, sino por el entorno en el que crecí. Y eso ha hecho que yo tenga la personalidad que tengo ahora, ¿no? Entonces creo que todos nos podemos convertir en esa persona cuando nos convertimos en nuestro lugar seguro. Cada vez que yo superaba una dificultad, lo que yo veía era que me crecía y sentía que yo podía. Y mientras pensaba eso, seguía caminando y seguía construyendo mi vida. En todo ese proceso van saliendo muchas cosas, ¿no?, que otra vez vuelvo a vivir al libro. Ha habido momentos muy duros en los que yo sentía que no podía sola, y gracias a tener ayuda profesional, pues he podido sacar todo eso que a mí me estaba condicionando, marcando y de alguna manera, pues eso, marcándome de la forma con la que yo no me sentía a gusto y no me sentía identificada, y que gracias a la terapia he podido identificar para mejorar. No digo que ya esté curada, ¿no?, de mis traumas. Todavía queda mucho trabajo por hacer, porque las heridas se te quedan y es una cicatriz para siempre, que te recuerda que eso sucedió y que vienen de ahí. Pero bueno, yo todo el aprendizaje que he hecho en estos años, pues lo he plasmado en el libro. Así que yo creo que, además de los hechos puntuales,
seguramente quien lo lea va a sentirse en alguna etapa de mi vida también identificado, ¿no? ¿Cuán importante es tener esa terapia, esa ayuda profesional para desterrar esos tabúes, esos miedos, esas vergüenzas y querer contarle a la sociedad, en tu caso como personaje público, teniendo lógicamente ese altavoz que sabes que va a llegar a más personas, pero no es una actitud frívola como se pueda llegar a pensar, sino que detrás hay un trabajo importante a nivel profesional, a nivel psicológico? ¿Qué supone para una víctima el tener ese apoyo? Pues mira, he tenido la oportunidad de hablar con muchas víctimas que me han escrito a raíz de haber publicado el libro y que me cuentan que de la mano de profesionales, la frase literal es: me han salvado la vida. Cuando tú sufres abusos desde la infancia, es algo que interioriza y te transforma en tus patrones de relacionarte con otras personas y confundes el amor con muchas otras cosas que no tienen nada que ver o que no es sano. Solos no podemos. No me cansaré de decirlo porque mi experiencia, y tengo 52 años, la primera experiencia fue a los 5 años y a los 15 lo conté y rompí un poco ese silencio, pero no tuve apoyo de mi familia. Lo que hicieron fue taparlo, aquí no ha pasado nada y todo continúa como si nada. Y yo viví con ello, yo me lo creí, yo creí que era verdad, que bueno, no había pasado nada. Me sentía de alguna manera culpable, irresponsable, porque mis padres nunca me dijeron: no te preocupes, hija, esto no es culpa tuya. Él lo negó y yo quedé como, no sé, hendida, porque veía que mis padres tampoco me dieron ese apoyo que yo necesitaba en ese momento. Dicho esto, yo he sido madre, yo me he desarrollado profesionalmente como he querido, cuando he querido, he viajado por muchas partes del mundo, he hecho muchas cosas y yo pensé: esto está superado, está tapado, esto no me afecta, no me influye. Mentira. Tarde o temprano sale. Cuando menos te lo esperas, de repente lloras y no sabes por qué. Te sientes perdido, sientes que quizás no has hecho las cosas que tenías que hacer, y cuando te pones en las manos de profesional y empiezas a bucear en tus experiencias, tus traumas, tus propias barreras, tus miedos, vas saliendo. Y bueno, pues mi primera cita con mi psiquiatra fue para entender la relación con mi madre, por ejemplo. Yo quería saber por qué teníamos la relación que teníamos, y ahí salieron muchas cosas. Y a raíz de verbalizar, que ha sido digamos, en lo primero, en lo que realmente me he dado cuenta de lo importante de romper el silencio, solo el hecho de verbalizar algunas cosas, ese monstruo se hizo más pequeño. Eso que yo pensaba que solo lo podía saber yo y que nadie más se podía enterar, dejó de tener fuerza y dejó de influirme. O sea, ya lo podía decir y lo podía verbalizar y sabía lo que había pasado. El verbalizarlo, el sacarlo de la cabeza, lo hace real. Y si encima lo escribes, y no digo que tenga que ser un libro que todo el mundo conozca, pero cuando empecé a poner las palabras en papel, empecé a darme cuenta que sí, que eso existía y que iba a estar ahí siempre. Entonces creo que para las personas que guardan este secreto, lo primero es que muy pocas veces los adolescentes o los niños tienen las herramientas para verbalizarlo y para enfrentarlo. La mayoría de las víctimas lo hacen con miedo.
o incluso un poco más. Es normal. O sea, si alguien lo ha vivido, no lo ha dicho nunca y tiene 50, 60, no tiene por qué sentirse mal por no haberlo hecho antes, porque lo normal es hacerlo cuando realmente te sientes que puedes, que tienes la madurez, que tienes la fuerza. Creo que todos, y hablo de hombres y mujeres, porque esto no es una cuestión solo de mujeres, también hay hombres, que además lo tienen más difícil porque en la educación, pues como que es mucho más violento que un hombre diga que ha sido abusado a que lo pueda verbalizar una mujer. Todos necesitamos ayuda profesional en ese aspecto. Este camino no se puede hacer solo. Una ayuda que parte del ámbito familiar, que es lo más inmediato. ¿Cuáles son esas señales de alarma que han de hacer que esos mayores se den cuenta de lo que está sucediendo este menor? Pues mira, aquí tengo, si sabes, perdona, es que como la contienda y el cariño sobre todo. Mira, aquí tengo un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, pues claro, la familia está para proteger, pero solo por el hecho de ser familia quiere decir que sea el entorno seguro. El 90% de los abusos en la infancia se generan en el entorno de la familia. Es muy heavy esto que estoy diciendo. Y estoy hablando del primer núcleo, que puede ser en el caso de la niña del padre, pero en el caso de los niños también puede ser el padre o la madre. Luego está el siguiente círculo, los tíos, que fue mi caso, la hermana y el padre. Y así sucesivamente en todo el entorno de ese menor. Claro, decimos, a ver, ¿cuáles son las señales que tiene que identificar para saber que a ese niño le está pasando algo? Bueno, lo primero es ver si realmente ese niño está en el entorno adecuado, ¿no? De protección. Porque si es el padre, la madre nunca va a ver esas señales. Y si las ve, a veces, que es lo que suele pasar, las ve pero no las quiere ver. Porque es muy duro, es muy doloroso aceptar que esto está pasando y tener la valentía de denunciarlo. Si hablamos de estadísticas, ahí los números ya nos lo dicen todo. ¿De qué hablan? Pues de que la mayoría de los casos no acaban en una denuncia. ¿Por qué? Porque está en el entorno familiar. Y la familia, al final, pues se protege. Entonces, mi llamamiento o lo que me gustaría que se quedara en la sociedad con todo esto que intento movilizar, y ayer lo decía también en la tele, yo he hecho de este libro una nueva causa. Y es sacar, perdón por la expresión, la mierda de debajo del alfombra. Ya está bien de taparlo. Todos los adultos que estamos alrededor de un menor somos responsables de ese menor. Y hablo de padres, obviamente, si él no está el agresor en ese círculo, de profesores, de, no sé, es que desde el campamento donde mandamos a nuestros hijos, o sea, todos los entornos donde se mueven nuestros hijos, que por supuesto está controlado por adultos. Si todos los adultos tuviéramos la responsabilidad de cuidar y de proteger a ese niño o a esa niña, podríamos detectarlo pronto. Entonces, lo primero, tomar conciencia de que la infancia es muy frágil, de que tenemos que hacernos responsables de nuestros niños, aunque no sean propios, que si vemos una actitud, respondamos ante esa actitud que no nos parezca correcta, porque a veces nos da apuro, porque claro, eso no es mi vida, ¿cómo me voy a meter? ¿Cómo le voy a decir? Pero ¿sabes el precio que se paga?
un niño roto o una niña rota para toda su vida. Entonces, creo que si tomamos conciencia de la importancia de romper ese círculo, de dañar a nuestros niños para que puedan ser adultos sanos, pues, ya estamos dando un paso muy importante. Y luego, si tenemos a esos niños, no somos los agresores, pero queremos detectar si algo está pasando, los niños siempre damos señales. Siempre. Si tú tienes a una niña extrovertida que siempre se está riendo y jugando y cantando y de repente cambia su actitud, ahí pasa algo. No miremos para afuera, que si las redes, que si las amigas, que si le han dicho no sé qué. Bueno, pues eso también es una forma de abuso. El bullying también es un abuso de otro tipo, obviamente, que no tiene nada que ver. Pero no digo que cuando cambian los niños de actitud y vemos comportamientos que no nos cuadran y nuestra intuición nos está diciendo ahí está pasando algo, sea por abuso sexual infantil. Pero es nuestra responsabilidad protegerlos. Entonces no podemos mirar para otro lado. Así que lo siguiente es vigilarlos, no en la sobreprotección, pero sí en darnos cuenta de que hay comportamientos que no son normales. Y os puedo poner un montón de ejemplos. Hoy no estábamos hablando. Hace poco me saltó un vídeo de unos niños, eran pequeños los dos, estaban jugando, tendrían como 2 años o 3, estaban jugando y entonces en el salón y se giran así por detrás del sofá, la niña le da un piquito al niño y le hace. A que parece mono, ¿no? Romántico, qué bonito. ¿De dónde ha aprendido esa niña eso? ¿Por qué una niña de 3 años piensa que si le da un beso a otro niño, que debería ser lo natural, porque si mi madre me da besos, si mi padre me da besos, es amor, ¿por qué yo tengo que hacer el gesto de que estoy haciendo algo malo y que se tiene que quedar entre nosotros? Por la familia. Por la familia. Porque se le enseña ese comportamiento del silencio. Entonces, cuando veamos actitudes así, no romanticemos. Es verdad, son niños. Y muchas veces, pues si son capaces de creer en, no sé si hay niños por aquí, pero bueno, todos sabemos lo que pasa en Navidad y esas cosas. Si son capaces de creer en esas cosas, son capaces de creer en todo. Si tú a un niño, a una niña le dices que es tonta, pues va a crecer pensando que es tonta, pero si tú le enseñas y le educas, y esta es la tercera cosa que tenemos que entender, los adultos que estamos, pues tenemos a niños a nuestra responsabilidad, educación. Antes, en la época que a mí me pasó, yo no tenía acceso a la pornografía. Yo no podía entender muchas cosas porque no las había visto. De hecho, en Venezuela es que cuando se iban a dar un beso incluso ponían una cosita en la pantalla para que no se vieran los besos. Pero hoy en día nuestros hijos tienen pornografía en la música, la escuchan, la ven, la viven y la normalizan. Entonces, pues yo creo que es el momento, ¿no?, de empezar también a plantearnos, a hablar con claridad a nuestros hijos de educación sexual, que tiene una edad que no se puede empezar antes, porque entonces también nosotros estamos vulnerando su inocencia. Pero, para eso están los profesionales también, ¿no?, para ayudarnos, educarnos a nosotros para poder educar en ese ámbito. Es la educación la barrera de esa visibilización, porque a lo mejor hablas mucho de normalizar, pero se puede llegar a normalizar que existan esas conductas, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? Bien. Pues mira, a mí me encantaría no tener que hablar de normalizar este tipo de conversaciones. Lo que me gustaría es que no tuviésemos que hacerlo, ¿no? Que no tengamos que adelantarnos para proteger a nuestros hijos
de este tipo de situaciones. Pero desgraciadamente la realidad es que esto está pasando aquí, no es de otros países, también pasa aquí en España. ¿Cuál es el límite? Bueno, pues mira, yo no soy psicóloga, no te sabría decir, ni soy experta educadora infantil, pero bueno, para eso están los profesionales y yo creo que como padres nos tenemos que formar. O sea, yo cuando nació Quique no tenía ni puñetera idea de lo que suponía el daño cerebral y todo lo que me vino después, y me tuve que ser experta de mi hijo. Es verdad que era una situación límite, pero es que muchas veces pensamos que solo con tener a nuestros hijos sanos ya es suficiente. Y no, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir y que no basta con dejarles el móvil y ya está. Es que esa es la vía rápida. Creo que hay muchas amenazas para nuestros hijos, pero en el aspecto de lo que trata mi historia, creo que es fundamental en la actualidad que abordemos el tema de la educación sexual. El límite, pues es que depende de cómo sean nuestros hijos, cómo los hayamos educado, ¿no? El poderle explicar a una niña, entonces son sus zonas íntimas que no las puede tocar nadie, que no sea su madre, por ejemplo, si es una niña pequeña, es fácil decirlo, pero luego ¿cómo le explicas que otra persona ajena no toque ahí? O sea, sin hacer que esa niña crezca con miedo a las personas. Entonces es importante que nos preparemos para eso, porque esa realidad no la vamos a tapar más. O sea, si un niño coge un móvil y puede ver un vídeo con situaciones que están plenamente sexualizadas, ¿cómo le explicas? ¿Miras para otro lado? Porque luego ese comportamiento lo repite. El libro lleva 3 meses en el mercado. ¿Qué aprendizajes has tenido en este breve periodo? Desde que salió el libro, lo que he aprendido es que estoy en el campo, ¿no? Que estoy haciendo lo que debía hacer y que hablar por todas las personas que no han podido hacerlo le da un sentido. Y bueno, yo creo que cuando hacen las cosas con un fin, con un propósito, sobre todo si es ayudar, pues como que le das un poco más de valor, ¿no? A lo duro que es enfrentarse, porque no te creas que yo me senté y me puse a escribir y ya está. He tenido muchas lágrimas, muchos momentos de sentirme perdida, de sentir miedo, de sentir que no sabía si la gente lo iba a entender, porque, bueno, lo dije al principio, entre el personaje y la persona, pues hay ciertas diferencias y que de repente me juzgaran por sacar un libro como este, pues me daba miedo. Pero mira, a mí me dijo Carlos, mamá, me siento muy orgulloso. Y dije, pues ya está, eso es lo que me tiene que importar. Pero es que luego el libro me ha dado muchas alegrías porque yo sé que estoy ayudando a muchas personas. Supongo que es labor no solo de la sociedad, esa corresponsabilidad a la hora de no mirar hacia el lado, de abordar estas cuestiones, y es por ello por lo que es un libro que no solo debería leer, ¿no?, el que haya sufrido una situación parecida, sino cualquier persona, para tomar conciencia, ¿no? Sí, lo comentaba al principio, que es un libro que no está solo enfocado en el abuso sexual infantil. Yo he vivido por muchas etapas, he pasado por muchísimas cosas, y bueno, lo que pretendía era mostrar que aunque la vida sea difícil, hay que echarle valor. Hay que echarle valor. Y bueno, y que todas esas personas que me dicen que soy fuerte, pues que entiendan que eso no es un superpoder, que yo no nací con eso,
lo he ido trabajando a lo largo de toda mi vida y que todo el mundo se puede convertir en esa persona, ¿no? Que admiran o que les inspira a ser un poquito mejores. Pues todos podemos ser esa persona. ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando una situación pues como los que estamos describiendo y sienta ese miedo, ese terror a dar a conocer el problema? Le diría que busquen esa persona que sabe que le quiere bien y que le puede ayudar a transitar este miedo. Porque, de verdad, o sea, si algún día lo ponéis en práctica, y seguro que aquí lo habéis hecho muchos, pero bueno, vamos para los que no lo han podido hacer. Cuando uno tiene mucho miedo, y se para, ese miedo cada vez es peor, ese miedo cada vez es más grande, más fuerte. Tú cada vez te dices a ti mismo, no puedo, no voy a poder, esto es horrible, tal. De repente lo verbalizas, lo miras y dices, bueno, me da miedo, pero es que, joder, que no me puede superar esto, o sea, yo tengo que pasar por encima de esto. Lo atraviesas y te das cuenta que era más grande en tu cabeza que en lo que era realmente. Entonces, ¿yo qué le diría? Que atraviese sus miedos. Es que tenemos esta vida y no sabemos qué hay después, pero en esta que tenemos ahora, si no tenemos más, bueno, vamos a quedar encerrados ahí esperando a que ese miedo desaparezca. No va a desaparecer. La vida es así y tenemos que aprender a hacer las cosas incluso teniendo miedo de hacerlas. No sé si, bueno, para mí no es que haya sido fácil, porque no ha sido en absoluto, pero sí es verdad que cuando lo vas practicando cada vez es más fácil. Que esa es la parte más... ¿Superarse el trauma? Bueno, Seamos optimistas. vamos a ser optimistas. Yo estoy trabajando mucho en ello, pero tengo que decir que desde que empecé este proceso, incluso la relación con mis padres ha mejorado. Sé que Carlos me ve con otros ojos y yo me siento mejor conmigo mismo. Entonces, eliminarlo del todo y vivir como si no hubiese pasado, no sé si es posible. Pero saber qué te ha pasado y que tú puedes pasar por encima de ello y hacer con tu vida lo que tú quieres y llevar tu vida como tú quieres, ese es el propósito, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que sea, que no vuelvo otra vez a decirlo, que no tiene por qué ser abuso sexual infantil, al final no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿sabes? Entonces, para ser optimista, pues hay que atravesar los miedos, hay que quererse mucho. Esa es la lección que yo más estoy disfrutando ahora, en priorizarme, el quererme, el aceptarme, el no culparme, y bueno, seguir para él. Alcaldesa, como conocedora de políticas sociales, anterior responsable de esa Secretaría General de Familia del Gobierno de Andalucía, ¿de qué manera puede la Administración ayudar a causas como la que hoy estamos poniendo sobre la mesa? Lo decía al principio, ¿no? Yo creo que al final la administración pública tenemos la responsabilidad. Es verdad que la educación es fundamental y en los centros educativos tenemos que tener al profesorado preparado, pero también tener las vías adecuadas de canalizar situaciones complicadas. Y hoy lo comentábamos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que existen muchas tipologías de familia. Familias que no tienen tiempo apenas para dedicarle a sus hijos y a sus hijas y están todo el día con las pantallas, relacionándose con gente que a veces ni conocemos. Y luego está la familia que sobreprotege a los hijos y lo hacen niños de cristal. Por eso es tan importante, ¿no?, escuchar testimonios como los de Fabiola, pero también cuando uno está perdido en ese círculo, el saber que cuenta, en este caso con servicios sociales, el que está formado
por equipos de personas, de profesionales que tienen una larga experiencia. Es más, Mijas tiene a un agente tutor de la policía local que hace un trabajo excepcional con todos los centros docentes educativos de nuestro municipio para detectar situaciones de salud mental, ¿verdad, Cristian? Porque ahora, me refiero a Cristian porque él lleva la asociación ACESOL, y ahora en esa bolsa de salud mental entra todo. Y entra todo porque a veces no sabemos identificar de dónde viene el problema. Con lo cual, es verdad que tenemos la suerte también de estar acompañados de asociaciones que también tienen a sus profesionales y que junto con la administración pública hacemos ese camino de acompañamiento para que nadie se quede atrás. Es decir, aquí en Mijas no queremos que nadie se quede atrás. Está respaldado y además con muy buenos profesionales. Personas que hacen un trabajo en el cual pues acompaña no solamente al individuo, a la mujer, al hombre, sino también a ese entorno familiar, que como bien ha dicho Fabiola, a veces el problema está en la familia. Entonces, cuando hay cuestiones que nos chirrían, el por qué me llevo mal con mi madre, el por qué me llevo mal con mi padre, y esas situaciones se evidencian de alguna forma, siempre que hay que acudir a profesionales para que escarben, empiecen a escarbar, y nosotros mismos también tengamos ese apoyo tan necesario y fundamental. Por tanto, el Ayuntamiento de Mijas va a seguir dando pasos. Es la primera vez que quizá existe una concejalía de familias también, en la que pretendemos recuperar esas necesidades que tiene el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia. El individuo por sí solo podemos llegar a donde queramos, pero juntos llegamos mucho más lejos. Y por eso es importante dotar a la familia de esas herramientas necesarias para que sean sólidas y puedan atender a sus miembros de la mejor forma posible. Y también lo ha evidenciado Fabiola, ¿no? Los niños y las niñas son los más vulnerables, junto con las personas mayores. Y siempre digo que en mi etapa, esas dos etapas, es fundamental atenderla con una sensibilidad especial. Y en esa sensibilidad especial cuentan con los profesionales que dispone el Ayuntamiento de Mijas y que estamos abiertos, ¿no?, para atender, ayudar, acompañar, y no lo hacemos solo, sino con colectivos de nuestro municipio que también se forman, están todo el día trabajando, conocen cada una de las situaciones, y a veces es verdad que hay personas que le dan vergüenza asistir, ¿no?, a esos servicios sociales, a esas concejalías, pero que gracias al apoyo de personas que quieren y que estáis, alguna de ellas, en asociaciones, pues se abren. Y cuando se abren es quizá esa posibilidad que tenemos en la administración, gracias a ese apoyo de las asociaciones, de poder captar y poder atender y acompañar a esas personas para que, como ha hecho bien Fabiola, bueno, pues esa cuestión que le ha ido pesando a lo largo de sus días deje de ir pesando. Y a todos la vida nos pesa, pero intentemos que pese lo menos posible. Esas mochilas, ¿no? ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta a alguna de las dos ponentes? María. Llevo un ratito. Dice, te voy a decir, Fabiola, que te ve muy empoderada. Te felicito. Muchas gracias. ¿Sabes? Y también quiero decir de que ese techo de cristal a empezar un premio, pero todavía te queda mucho. ¿Sabes? Te queda mucho, pero haz el primer paso, el segundo, el tercero. Que es lo importante, darla. Y eso cuesta. Sí, cuesta mucho. Pues yo te felicito por eso. Muchas gracias. Pienso que nos tenemos que empoderar un poquito más. La mujer y el hombre,
y ver las cosas tan y como son, porque quien la ve, que la ve cuando viene de ese lado igual, pero me soporta mucho. Sí, pues está. Pero bueno, ya hemos empezado. Sí. No, pare, Yo ayer tuve la suerte de compartir con varias asociaciones de víctimas de abuso sexual infantil y bueno, pues sentí esto que acaban de decir, ¿no? Que estamos en un inicio, en un punto de partida, que creo que bueno, que entre todos levantamos la voz más alto. Yo me he puesto a la orden, les he dicho que cuenten conmigo, que si pueden utilizar mi altavoz como personaje público, yo me ofrezco, porque realmente no quiero que el libro sea solo un libro. El libro es una pequeña parte de mí, pero detrás de la decisión de poner en papel esta experiencia hay un compromiso con una causa. Sí. Y además, también lo comentábamos ayer, un libro como este hace 10 años, por ejemplo, a lo mejor no hubiese salido. No. Entonces creo que ahora estamos en un buen momento en el que la sociedad quizás está más preparada para poder escuchar lo que queremos decir, para que se entienda que este problema existe y que está entre nosotros. Así que, bueno, se confabulan los astros y a lo mejor, pues, este pequeño punto de partida también va a motivar a muchas personas que estén pasando por esto para que también levanten la voz. Yo sola no puedo, obviamente, ¿no? Sería un pececito en el mar, pero si todos esos peces empiezan a nadar en la misma dirección, vamos a hacer mucho ruido y a mover conciencias. Hace tanto mucho ruido, ¿eh? Sí. Estamos en ello ya. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... ¿No? Uy, qué cañemuetos. Sí, mira, él. Hola. Yo quería darte la gracia. Yo soy psicóloga, trabajo con trauma, con apego, y tengo muchos pacientes que han pasado y que están pasando por esto, ¿no? Y creo que es tan importante dar voz para que puedan escuchar esto que tú comentas de poner fuera lo que yo no puedo sacar desde dentro, ¿no? Yo tengo pacientes y tengo una persona en particular que es que ha pasado de querer morir día a día en cada sesión a querer escribir un libro como tú. ¿No? Él ya llegó y bueno, ahora veo que hay otras opciones, ¿no? Que quiero pasar de ser esta víctima a ser yo la dueña de mi vida, ¿no? Y de mis decisiones. Y fue como, wow, qué poder tiene este movimiento, ¿no? Cuánto cuesta sacar. Pero es importante luego poder hacer ese acompañamiento. La compañera te preguntaba antes, ¿no? Que si los traumas se olvidan o se superan. Y a mí me gustaría recalcar esto, ¿no? No se olvida, porque como tú has dicho antes, las heridas están ahí, pero sí se aprende a vivir con ello, se integra. Nosotros como profesionales ayudamos a integrar dentro de tu historia de vida esto que también forma parte de ti, pero que no te define, ¿no? Y que no dice quién eres. Exacto. Y creo que eso es muy importante, que la gente lo sepa. Gracias. Bueno, gracias a ti por contarlo y porque, bueno, pues tú también estás ahí haciendo tu aportación, ¿no? Ayudando a esas personas que necesitan ir de la mano de un profesional, que es fundamental. Yo, de verdad, no paro de repetirlo porque es que para mí ha sido tan... O sea, creo que ha sido el camino. Es que de otra manera no hubiese sido posible. Un poco yendo en la línea de lo que estabas diciendo, muchas veces no nos damos cuenta que algunas de las personas que trabajan a nuestro alrededor que caen en depresión, que es que un trauma como este no solo es algo que te recuerdas como un abuso. O sea, yo os cuento que, por ejemplo, cuando empecé a hacer terapia, también me ha costado recordar detalles, porque la mente lo que hace es que lo bloquea y lo tapa y lo olvidas. Y tienes como una especie de amnesia. A día de hoy, y llevo casi 1 año y medio haciendo terapia,
yo no soy capaz de ver la cara de mi hija. No consigo verla, visualizarla. Y recuerdo algunos detalles porque he trabajado en ella. Entonces, cuando tenemos personas a nuestro alrededor que están mal, que tienen depresión, he conocido víctimas que han intentado suicidarse, es muy duro. Y a veces no sabes exactamente por qué te sientes así. O personas que un día tienen un recuerdo que les viene y de repente toman conciencia de que vivieron una situación parecida de abuso. Entonces, bueno, creo que es importante que también conozcamos esas situaciones, porque no es solo cuando no te ha pasado nunca y lo juzgan desde fuera, dices, pero ¿cómo no se defendió? ¿Pero cómo no lo dijo? Pero claro, si a mí me pasa, hay que estar, hay que vivir, hay que saber lo que es. Cuando se empieza desde pequeño, la mayoría de las veces no es algo que sucede brusco. Es una gotita que te va calando, que empieza con una palmada en el culete, una caricia por las piernas, el pecho. Tened en cuenta que cuando esa es la familia, se supone que es la persona que te quiere y que tú quieres. Entonces, tú no interpretas que te está haciendo daño. Y cuando por fin tomas conciencia de que te está pasando eso, ya es tarde porque te sientes culpable. ¿Y ahora cómo lo dices? Si es que ya esto ha pasado otras veces. Entonces, bueno, si nunca les ha pasado, enhorabuena por esos padres que han sabido protegeros. Pero no juzguéis a los que no han tenido esa oportunidad, porque de verdad que no es nada fácil vivir con ello y las víctimas no queremos ser víctimas. No es una cosa que hemos elegido. Mucho. No sé si hay alguna preguntita más. Cristian. Bueno, yo soy Cristian, soy el presidente de la Asociación de Salud Mental. En primer lugar, felicitarte porque el que tú hayas expresado lo que has vivido es algo muy duro que muy pocas personas a día de hoy tienen una capacidad de superar esa barrera del instinto que hoy en día sigue existiendo. Has dado en la base, en la clave, la educación. Estamos hablando de que nosotros que trabajamos en salud mental y llevamos muchos años, los jóvenes de hoy en día han normalizado un montón de cosas. El porno, el consumo de tóxicos, y todo esto nos está llevando a que cada día tenemos una sociedad que si no le ponemos remedio vamos a tener muchos futuros enfermos mentales. Y hay algo que me ha gustado mucho, creo que te he dicho, la palabra el amor. Es decir, cuando dos personas se quieren y traen un niño al mundo, es lo más bonito que existe. Y que lo tenemos que proteger, porque eso es lo que hace de que ellos vivan y tengan la vida que quieren. Es complicado porque al final el venir aquí a este mundo es verdad que todo no es color de rosa. Cada familia tiene sus dificultades y a todos nos cuesta sobrevivir en ciertos aspectos, ¿no? Y tenemos que tener esa capacidad. Pero es verdad que tenemos que enseñar a los jóvenes y al futuro de nuestra sociedad de que la vida no es color de rosa, pero que tenemos que saber cómo vivir con nuestros problemas y con lo que han sufrido. Y luego el tema del suicidio. Estamos hablando de que es la primera causa de muerte natural en el mundo. Eso es algo que al final hay que hablarlo, ¿no? Es decir, los problemas los tenemos que comunicar, los tenemos que hablar. Porque nosotros somos seres humanos que nos tenemos, que tocar, que hablar y que comunicar. Porque eso es lo principal. Necesitamos el apoyo de otras personas y de ayuda para poder superar todos nuestros problemas. Así que mi enhorabuena de todo corazón al que te haya expresado hoy aquí. Me ha parecido fantástico, de verdad. Ana, te lo tengo que decir también, desde el Ayuntamiento de Mija, estamos hablando de que aquí estoy llevando unos programas muy buenos en materia de salud mental, en la figura del agente tutor. Estamos hablando de yo tengo que dar datos. Es decir, aquí en Mija tenemos un 7% de absentismo escolar, hoy en día tenemos un 0,2%. Estamos hablando que eso se ha mejorado mucho. En tema de la salud mental, es verdad que en Mija hay datos de una realidad después de la pandemia de 40 y tantas opciones que tuvieron un año pasaron a 400 y pico. Estamos hablando de que en ese sentido también el agente tutor ha ayudado
a muchas familias y a muchos jóvenes en que hoy en día tengan una vida y se puedan recuperar. Es decir, yo el otro día vi a un chaval joven en Málaga sacando Cristo en la Legión, que tenía muchos problemas y era militar. Dices tú, macho, esta persona en un momento determinado tiene un problema muy serio y ha recuperado su vida y ha conseguido encauzarla, porque es que no había nada. Eso es una realidad hoy en día y eso ha sido gracias también a este ayuntamiento y como también poner en marcha ese edificio, ese nuevo centro que se pone en marcha aquí en materia de salud mental, donde también se va a trabajar con la infancia y la adolescencia. Así que enhorabuena a los dos, de verdad, y a seguir para adelante, porque yo sé que al final vamos a conseguir una sociedad mucho mejor entre todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, digo que sí hay que trabajar mucho, pero hay muy buena voluntad, pero bueno, estamos bien. Bueno, no sé si alguna preguntita más antes de cocinar. Hay, sí, había, sí, Bueno, yo soy Albe de Bosquina y quería preguntarte qué quieres saber respecto de obligar cada vez a los abuelos, tíos, padres, o sea, padres o familiares que aunque no tengan relaciones con ellos, se vea de mala educación no dar besos. Porque yo, por ejemplo, personalmente a mis hijos no les puedo dar besos a quien ellos no quieren, aunque sean familiares directos. Porque a lo mejor me lo apetece en ese momento, lo que sea, y a veces pues se ha visto como de mala educación. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, que como todo, es lo que acaban de decir, es educación. O sea, nos han enseñado que tenemos que ser dóciles. Que como la familia es la familia, es lo bueno. Hay mucha distorsión de algunos conceptos. Lo primero es que nunca se puede obligar. Porque también te digo una cosa, si yo me llevo bien con mi abuelo, yo quiero a mi abuelo, yo soy la primera que le quiere dar besos a mi abuelo, porque lo quiero. Si yo tengo un conflicto con mi abuelo, y estoy hablando de infantil, no estoy hablando de 10, 12 años que ya pueden impresar, estoy hablando de pequeños. Pues a lo mejor habría que preguntarle por qué no quiere darle besos. Entonces, obligar nunca es bueno, de verdad, en ningún aspecto. En lo que refiere al comportamiento. Bueno, luego podemos entrar en muchas otras cosas. Yo, si mis niños no quieren comer, los obligo a comerlo, obviamente, ¿no? Porque eso es una necesidad fundamental, alimentarse. Pero en lo que respecta a las muestras de cariño, ¿no? De relacionarnos con otras personas, yo más que obligarle le preguntaría por qué no quieren. ¿Sabes? Incluso a familiares directos, sino al mejor amigo o gente que no conoce. Mira, los niños imitan. Si tú eres cariñosa con tus amigas, con tus amigos, con tu entorno, ellos van a ver ese comportamiento como natural, con lo cual lo van a imitar con sus propios amigos y con el entorno. Entonces, yo no me haría la pregunta de si los tengo que obligar, porque no hay que obligar a nadie, y menos en ese aspecto. Ahora, yo me preguntaría por qué no lo hace de forma natural. ¿Por qué no le nace hacerlo? Ese es el tema. ¿Sabes? O sea, no te estoy diciendo, es que nos vamos a los extremos. Si yo educo a mi hijo que lo educado y correcto, según no sé qué código social, porque yo no he leído ningún manual en este aspecto, es, llegas y le tienes que dar 2 besos. Pero si te ve a ti que tú saludas con 2 besos, no hace falta que se lo digan, lo está viendo, y lo está viendo de una manera sana y natural. Si a ti no te gusta dar besos, porque entiendes que para qué, pues tus hijos van a entender lo mismo que tú. Luego a lo mejor un día te preguntarán con 8 años, mamá, ¿por qué tú no das besos? Y tú le tendrás que dar una explicación del por qué, porque el resto sí lo hacen. O sea, a veces somos de manada, copiamos los ejemplos que vemos, pero el sentido de lo que hacemos, para bien o para mal, se lo damos los adultos, no se lo dan los niños. ¿Sabes lo que te digo? Si para ti que vaya dando 2 besos es algo que no te gusta mucho, es una cosa tuya del valor que tú le estás dando a esos 2 besos. ¿Qué concepto tienes tú de esos 2 besos? O, bueno, digo 2 porque aquí son 2, ¿no? Cuando uno se saluda.
No sé, yo quizás no he respondido del todo a tu preocupación, pero creo que el foco no debería estar ahí, sino si tus hijos no los quieren dar, pues investiga por qué no. Muchas veces no tiene por qué haber ningún problema, simplemente porque a no le apetece o no quieren, o lo que sea. Está en su derecho. O una niña que yo no veo, no, por ejemplo, yo no le digo dar el beso, ¿saben? Que para mí es una falta de educación no salvarlo, si no es que yo no lo conozco. Claro. Aunque me das a mí dar 2 besos, no conozco a esa persona o... Y es lógica que no quieran hacerlo. Y le abrazan, me tiempo, pero si no tiene confianza, pero que siento como que en la sociedad a los niños pequeños como le obligan sí o sí, porque sea tu familia, dar besos o abrazar o... Los niños son nuestra responsabilidad y los padres tenemos que educar como consideramos que tenemos que educar, no es porque lo demás que tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque igual no son los valores que tú quieres transmitirle a tus hijos. Entonces, no sé, yo creo que si alguien te juzga en ese aspecto, pues reivindícate como madre y tú educas a tus hijos como tú consideras. Pues sí, muchas gracias. Nada. Sí. Ahora, bueno, yo soy pedagoga y siempre tengo como en el tema educativo. Creo que la educación en todos los sentidos es lo que puede dar por más, ¿no? Sí que es verdad que en mi hija con esta figura de así de todo, como comentaba aquí, que ha sido un gran esfuerzo. Y creo que uno de los temas, por ejemplo, el tema de abusos sexuales, que no se tiene en cuenta son muchas veces esos abusos es por parte de iguales. O sea, que sea bonito un foco en que es verdad que muchas veces en el núcleo familiar, pero desde esa figura y ese trabajo con los adolescentes y demás, que como hay que apreciarlo, la juventud ahora tiene el porno normalizado y además un porno que es ignorancia, porque en nuestra generación había otras cosas y realmente se tiene que trabajar mucho en ese tema de identificar, de marcar límites, de que todo eso se hace también de la educación, que es súper importante, ¿no? Y por ejemplo, por lo que se me estaba pensando de si no obliguemos, pues verdad, no tenemos que obligar a la niña a dar un beso, no conoce a esa persona, no le apetece. Entonces, en ese sentido sí que se ha evolucionado mucho, porque en nuestras generaciones no había educación emocional. Tú te lo comes, te has pegado por la guanta, se permite dar regaño por segundo, o sigue, estamos educando a nuestros hijos por otra manera de no reprimir los sentimientos y de canalizarlos y expresarlos, ¿no? O sobre todo lo que es esforzarse, que yo creo que eso sí que ha salvado vidas, sobre todo el tema de salud mental, es pedir ayuda. Que eso en nuestra generación era como, no, usted lo ponía todo como podía, y ahora sí que es verdad que hay mucho avance, pero el tema de los iguales sí que es importante, porque y no solo entre niños y niñas, sino entre niños o niñas. O sea que estamos en una sociedad que ha evolucionado mucho, sin embargo, este tema está muy poco hablado. Sí, totalmente. Pero mira, voy a hacer una pequeña matización de algo de lo que también creo que no somos muy conscientes. Un niño, hablo niño genérico, ¿vale? Que el lenguaje inclusivo a veces me cuesta un poco. Un niño que ha sido roto aprende a romper. Cuando hablamos de iguales, es verdad que hay una influencia de la pornografía muy fuerte en los jóvenes, pero ayer, sin ir más lejos, una de las personas que estaba en la charla que estaba dando me mandó un mensaje diciéndome que cuando llegó a su casa rompió el silencio, habló con su madre y le dijo que su primo había abusado de ella, que no le había hablado nunca con la madre. Y ahora la madre le dice, yo también sufrí abuso por parte de mi tío. ¿Quién era el tío? El padre del niño. Y ahora digo, ¿ese niño lo aprendió porque lo vio o porque lo vivió? Porque el abusador no se queda solo con esa víctima. Que yo muchas veces, de hecho, cuando he empezado todo este proceso, también lo he hablado con mis primas, si había alguien más del entorno que había vivido esta situación, que yo digo, ¿por qué yo? ¿Qué a mí? A veces
no somos conscientes de que cuando no atendemos a esas situaciones de pequeños, cuando son adultos que hacen daño. Y en lo que respecta a los iguales, pues habría que ver qué está pasando con esos chicos, ¿no? Que lo que decías, chico-chico o chico-chica, que son los que suelen ser además más violentos, más agresivos, porque esos no van poquito a poco, porque en un poquito a poco entre iguales es un noviazgo, por ejemplo. La mayoría son agresiones fuertes, violaciones. Entonces, bueno, pues yo después a reflexión, porque creo que sí, que pueden estar muy contaminados con la pornografía, pero también hay que conocer el entorno familiar y las experiencias que ha tenido ese adolescente, ¿no? O ese niño. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo creo que sabéis. Sí, vamos a ver el libro, ¿no? Antes de irnos, ¿vale? Vamos a de despedir, ¿no? Yo creo que es un libro que, como bien ha dicho Fabiola, bueno, pues parte de una experiencia que seguramente muchas de las páginas que leamos, pues sea también algo que nos haya pasado a nosotros, ¿no? Quizá en otra situación, pero que como persona, pues nos ha pasado. Y al final son aprendizajes que si no nos sirven para nosotros, nos sirven para ayudar a otras personas. Y como vivimos en una Mijas con alma, en la que queremos pues trabajar, ¿no? Esa ayuda unos a otros y que podamos saber que contamos con alguien, en este caso con el Ayuntamiento de Mijas, pues yo les recomiendo que compre el libro. Y agradecer, como no, a Isabel, a Isa y a Fabiola por estar esta tarde de lluvia aquí con nosotros y contarnos un testimonio de vida que sirve para también poder ponernos en los zapatos de otras personas, ¿no? Muchas veces vivimos en una sociedad en la que vamos muy rápido y a veces tenemos comportamientos muy violentos. Detrás de esos comportamientos violentos seguramente que hay una causa, que es, como bien ha puesto de testimonio Fabiola también, detrás de esos agresores hay una víctima. Así que gracias Fabiola, gracias Isabel por compartir esta tarde con todos y cada uno de nosotros.